Ok, Jordan. Ok, ahora sí ya puede empezar, señor Ya. Vivas. Le ponemos mute a todos los... Ok, buenas noches con todos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes y continuando con, continuando con los webinares que organiza APSEG y APECOSE. En esta oportunidad me es grato presentar a Liliana Ungaro, abogada, que nos va a disertar sobre un tema muy importante e interesante que se denomina de los seguros a la confianza, protección al consumidor como ventaja competitiva. Podemos pasar a la siguiente, Liliana. Liliana es asesora a clientes nacionales e internacionales en publicidad, protección al consumidor, competencia, barreras burocráticas y regulación de mercados. Su enfoque combina representación procesal, consultoría estratégica y programas de cumplimiento normativo. Promueve una gestión preventiva de riesgos regulatorios. Tiene amplia experiencia asesorando a empresas globales y plataformas de e-commerce en su ingreso a nuevos mercados. Conoce sectores como tecnología, salud, educación, retail y entretenimiento. Ha trabajado en Indecopy, aportando visión pública y privada. En el 2024 fue reconocida por The Chambers and Partners como Associate to Watch en el derecho de consumo. Participa activamente en espacios académicos y medios especializados. Es de más insistir la experiencia que tiene Liliana y que va a compartir con nosotros. El tema que va a disertar considero que es muy importante para los corredores de seguros, toda vez que los seguros es un producto complejo, poco entendido por el consumidor. Se vende a través de diversos canales. Uno de ellos son los corredores de seguros, que por su función y la normativa vigente tienen la misión de asesorar a sus clientes sobre el producto que están comprando. Pero no todos los seguros se venden a través del corredor asesor. Hoy en día hay muchos canales de distribución, por las páginas web, por apps, por las fuerzas de ventas de cada aseguradora, por retails, por puntos de venta. Entonces, esto hace que muchas veces el seguro se compre sin entender mucho sus características. Y eso crea, en algunos casos, insatisfacciones del consumidor, siendo el producto de seguros un servicio noble, porque está para ayudar cuando se necesita, a veces es mal comprendido. Yo creo que en esta oportunidad el hecho de que haya organismos que protegen al consumidor, entiéndase, al asegurado, es muy importante conocer cómo se desarrolla este tema de la protección al consumidor. Dicho esto, entonces, y con el tema tan importante, los dejo con Liliana para que nos haga su excelente exposición. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches con todos los presentes. Antes que nada, agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes, a PECOSE, a PESEC de manera especial. Y bueno, como bien se ha señalado, los seguros son un tema muy importante y que tiene una repercusión aún más importante en materia de consumo. Y finalmente, si es que se realizan de manera correcta y en cumplimiento de la normativa sectorial y general de protección al consumidor, pueden ser una ventaja competitiva, es decir, pueden diferenciarse favorablemente del resto de ofertas económicas al tener la satisfacción del público consumidor. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación de esta noche? ¿Qué es lo que quisiera que todos nos podamos llevar a casa? Primero, conocer la legislación aplicable en materia de protección al consumidor en seguros, introducir algunos conceptos básicos en materia de protección al consumidor, delimitar competencias y funciones de las principales instituciones involucradas en esta materia, porque no solamente lo ve el Indecopy, no solamente tiene injerencia la SBS o su salud en temas de seguros de salud, sino vamos a ver que pues, las tres entidades públicas tienen injerencia relevante. Vamos, por supuesto, a profundizar en los principales derechos y obligaciones en materia de seguros, con una especial atención en el reglamento de gestión de reclamos y de requerimientos, que es lo que nos han pedido el día de hoy.
Y todo esto se va a hacer profundizando criterios y lineamientos ya establecidos por el INDECOPI. Finalmente, vamos a aterrizar en buenas prácticas para corredores de seguros, que es lo que también buscamos llevarnos hoy día. Brevemente les voy a enseñar el marco normativo. Sé que quizá pueda verse un poco abrumador o de mucho contenido. No es para que se lo memoricen, pero quizás si quieren pueden tomar una foto. Yo luego voy a compartir esta presentación, entonces ustedes también se la puedan llevar para que vean un poco todo nuestro ordenamiento jurídico, lo complejo que es en materia de consumidor y de seguros, ¿no? Primero, todo nace de nuestra Constitución Política. En el artículo 65 se consagra como uno de los principios de nuestro régimen económico, que es una economía social de mercado, la protección al consumidor. Es así que en el 2010 se publica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es el que crea un sistema integrado de protección al consumidor. No solamente Indecopi protege al consumidor, sino todas las entidades públicas, incluso las entidades privadas también y las asociaciones de consumidores. Tenemos también decretos legislativos específicos como el 1158, que es el que le da facultades a su salud, junto al reglamento de transferencias de funciones, que es por el cual se despliegan facultades del Indecopi en el 2015 a favor de su salud, para que ésta sea la entidad competente en materia de seguros de salud en particular. El reglamento del libro de reclamaciones, que es muy importante, que está en el Decreto Supremo 11-2011, pero vamos a ver que en materia de seguros hay una regulación especial de reclamos. La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, por supuesto, la Ley del Contrato de Seguros y resoluciones muy importantes de la SBC que tienen una principal injerencia en los corredores de seguros, ¿no? Como el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBC y el Reglamento de los Corredores, como yo lo llamo, que es el Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros. Y finalmente, bueno, el reglamento de gestión de reclamos y requerimientos, que como les adelantaba, nos da disposiciones más específicas sobre cómo tratar tanto reclamos y requerimientos en materia de seguros, que tienen un tratamiento un poco distinto y especial respecto al tratamiento de los reclamos generales que se puedan dar en el marco de relaciones de consumo comunes. Bien, entonces, sin más preámbulo, los conceptos introductorios importantes que quiero que podamos entender el día de hoy son los siguientes: consumidores, proveedores, relación de consumo, asimetría informativa, reclamos y requerimientos. No cualquier comprador de productos y servicios es un consumidor, así como no cualquier vendedor de producto o servicio es un proveedor. Si es que yo le vendo el carro que ya no uso a una amiga, no voy a ser una proveedora de vehículos. Y mi amiga no va a ser necesariamente una consumidora del vehículo. Pero si es que yo me dedico a vender vehículos, voy a ser una proveedora. Entonces, ¿cuál es la palabra clave para poder definir a un proveedor? Para que un simple vendedor, comerciante, fabricante, productor, se convierta en un proveedor. La palabra clave es la habitualidad. Cuando alguien se dedica a esta actividad comercial, ya sea producción, ¿no?, fabricación, distribución, comercialización directa a usuarios finales, de manera habitual, es que es un proveedor y está dentro del ámbito objetivo del código, ¿no? En este caso, por ejemplo, los corredores de seguros son proveedores porque se dedican a la intermediación en la venta de seguros, ¿no?, entre las aseguradoras y los tomadores de seguros. De igual manera, el consumidor. ¿Quién va a ser el consumidor? No va a ser cualquier persona natural o jurídica que adquiera un producto o un servicio, sino va a ser aquella persona, nuevamente natural o jurídica, que lo adquiera, pero para un uso y disfrute final, no para una actividad empresarial, no como parte de una cadena de producción, sino para su disfrute personal, el de su familia, de su círculo social, entre otras. ¿Cuál es la excepción a esta regla? ¿Quiénes sí entran a ser protegidos como consumidores pese a que estén adquiriendo productos o servicios para su actividad empresarial? Los microempresarios. Porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor protege al microempresario en la medida que igual considera que hay una desigualdad en la información que pueda tener respecto de una gran empresa que se dedica a comercializar determinado producto o servicio. Y aquí vamos con algo importante. Si el microempresario adquiere ese producto o servicio para su propio giro, ahí no entra en el ámbito de aplicación del código. Pero si lo adquiere para su actividad empresarial, pero no de su propio giro, por lo tanto no tiene tanta expertise en el conocimiento de ese bien o servicio, entonces sí entra en la aplicación del código.
nuevamente lo que se transfiera, ¿no? Aquella relación que hay comercial, no necesariamente comercial, sino de compraventa entre un consumidor y un proveedor, eso que adquiere el consumidor del proveedor a cambio de una contraprestación económica, es lo que se llama una relación de consumo, que se caracteriza por la simetría informativa. No son dos empresas que están en una relación comercial en igualdad de condiciones o dos amigas que están vendiendo un carro que ya no usan, ¿no es cierto? Una simple relación civil de compra-venta, sino es una relación de consumo porque hay alguien que se dedica a producir, fabricar, comercializar un determinado bien y servicio y alguien que no tiene idea respecto de todo ese proceso productivo, respecto de todos esos términos y condiciones de la contratación y a la información a la que va a adquirir va a ser porque el proveedor se la va a dar, ¿no? Entonces, existe una asimetría informativa y es por eso que existe una regulación que protege al consumidor en base a esta característica tan importante de la relación de consumo. Ahora bien, cuando entremos a ver las definiciones de reclamos y requerimientos, vamos a ver que son cuestiones que se dan en el marco de relaciones de consumo y que de hecho para la prestación de seguros están reguladas, no solamente en el código, sino también en la norma específica que les comenté al inicio de la presentación. Un reclamo es la manifestación de insatisfacción, la manifestación de disconformidad, ya sea con la manera en cómo se está llevando a cabo un servicio o con la calidad del bien que se ha adquirido, ¿no? Entonces, no estoy contento con la prestación que se me ha dado en el marco de la relación de consumo y mi desconformidad la expreso mediante un reclamo. Mientras que un requerimiento es una solicitud de carácter general. Yo le pido al proveedor que realice una acción en particular, que me dé determinada información. Por ejemplo, quiero tener una copia nueva de mi póliza. Es un requerimiento, ¿no? No es un reclamo necesariamente. Puedo reclamar si es que no dan respuesta a mi requerimiento, entonces esto ya genera una insatisfacción, una molestia, y ahí es que se genera el reclamo. Entonces, esa es la diferencia entre requerimiento y reclamo. En el reclamo hay una disconformidad, mientras que en el requerimiento solamente hay la intención de obtener alguna documentación o generar alguna acción de parte del proveedor. Bien, entonces, si estamos claros con estos conceptos introductorios, podemos pasar a la noción de asegurado y consumidor. No solamente va a estar protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor aquel que contrate el seguro, aquel que lo tome. Va a ser protegido el beneficiario del seguro también, y así ha sido reconocido por el mismo Indecopi, ¿no? Por ejemplo, en los casos de cobertura por responsabilidad civil frente a terceros, como estos terceros van a ser finalmente los beneficiados cuando se active la cobertura del seguro, también tienen derecho a pedir información sobre el seguro, entre otras cuestiones que no pueden ser limitadas porque si no se estaría incurriendo en una infracción a la normativa de protección al consumidor y de seguros. Aquí, por ejemplo, les he traído a colación un pronunciamiento del Indecopi emitido en el año 2018, en donde precisamente la sala consideró como una infracción a la normativa de protección al consumidor el hecho de que una compañía de seguros no brinde a los terceros beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil información sobre la póliza y los alcances de la cobertura. ¿Quiénes tienen competencia en materia de seguros? Un poco les estaba adelantando que el Indecopi no es el único encargado ni el único responsable por velar por la protección de los consumidores en nuestro país. ¿Por qué? Porque existe un sistema nacional integrado de protección al consumidor que es transversal a todo el ordenamiento. Aquí lo he intentado graficar en esta diapositiva. El Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor está compuesto tanto por consumidores como por el Estado e incluso por el empresariado, ¿no es cierto? Por las empresas. Están los gremios empresariales, de hecho, el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, que lidera este sistema, tiene a un representante de la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, a 3 representantes de las asociaciones de consumidores, que son más de 80, hasta hace un par de años eran más de 80 asociaciones de consumidores, imagínense, inscritas en el Indecopi en Perú. Probablemente al día de hoy puedan ser más, los ministerios, los reguladores, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades públicas, y finalmente la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que es quien lidera, quien da las directrices y que se encarga de gestionar esto, que es el Indecopi. En seguros en particular, ¿quiénes son las autoridades competentes? Tenemos al Indecopi, tenemos a la SBS y tenemos a Su Salud para los temas de salud.
¿Qué nos ha dicho el Indecopi en sus lineamientos respecto a la delimitación de competencias? ¿Cómo puedo saber yo qué fiscaliza la SBS y qué fiscaliza el Indecopi? Como pueden ver de la cita puesta en pantalla, si bien la SBS, por el reglamento de sanciones e infracciones de la misma entidad, tiene expresamente la competencia para sancionar patrones de conducta de las empresas del sistema financiero y de seguros, ¿no? Las entidades financieras en general y las empresas aseguradoras y reaseguradoras que vulneren las disposiciones contenidas en esa norma cuando haya una conducta transversal, genérica, ¿no? Y no se evidencia una afectación concreta, va a ser competente la SBS. Pero cuando se evidencie una afectación concreta, ¿no? A un consumidor determinado o a un grupo de consumidores determinado, identificables, entonces va a ser competente el Indecopi, ¿no? Siempre y cuando estos califiquen como consumidores, no es cualquier persona que adquiera un seguro, podría ser una empresa que contrate un seguro, ahí no estaríamos en el ámbito de aplicación del código, ¿no? Estamos solamente en el ámbito de aplicación del código cuando se trate de consumidores, los que son los tomadores o beneficiarios de los seguros, siguiendo la línea de la definición que vimos al inicio. Entonces, bien, aquí justamente también tenemos un pronunciamiento del año 2018 que delimita la competencia de la SBS, ¿no? Para conocer casos individuales, tiene competencia el Indecopi. Ahora bien, ¿qué sucede respecto de su salud? Su salud en el 2015 adquirió todas estas competencias por el decreto legislativo 1158 y entonces a partir de ese momento todos los servicios de salud, todos los problemas de información, idoneidad, cláusulas abusivas que se den en el marco de servicios de salud o de seguros de salud van a ser materia o competencia, mejor dicho, de su salud. E Indecopi se quedó con la competencia para conocer presuntas infracciones referidas a cobertura de SOAT o indemnización por muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal y gastos de sepelio. Así es como se han dividido las competencias estas autoridades. Aquí también tenemos un pronunciamiento un poco más reciente, del año 2020, en donde se reconoce la competencia de su salud. ¿Qué es lo que pasaría entonces si un consumidor denuncia en Indecopi algo que debería ser denunciado en su salud? Indecopi va a declinar competencia y en el mejor de los casos va a remitir dicha documentación, dicha denuncia a la entidad competente, que es su salud, como les menciono. Principales derechos y obligaciones en protección al consumidor en general. Esto va a ser bastante teórico quizás, así que espero no ser muy pesada y poder hacerlo de la mejor manera posible y muy dinámica, pero es importante que podamos entender los derechos básicos de consumidor para luego poder trasladarlos a la competencia de seguros. El primer artículo del código nos da un listado enorme de derechos que básicamente resume todos los derechos que van a continuación en ese cuerpo normativo. Y el artículo 2 nos habla del derecho a la información. Todos los consumidores tenemos derecho a acceder a información para poder tomar decisiones adecuadas de consumo y para una vez que tomemos la decisión de consumo, es decir, ya contratamos el servicio, ya compramos el producto, podamos hacer un uso correcto de lo que hemos adquirido. La información no solamente se tiene que dar a secas. ¿Cómo es que se tiene que dar la información? Se tiene que dar de manera oportuna, es decir, antes de la decisión de contratar, de manera suficiente. Obviamente no vamos a dar la historia de la empresa y de todos los trabajadores que están en ella para que el consumidor decida contratar o no con nosotros, pero sí la información suficiente para que pueda tomar una decisión de consumo adecuada, lógicamente veraz, no se puede inducir error, y esta información tiene que ser fácilmente accesible, ¿no? No a la letra pequeña, no a las cosas ambiguas o de repente, como se mencionaba al inicio de la presentación, al día de hoy la contratación de seguros ha cambiado, ¿no es cierto? La tecnología siempre hace que nuestra realidad evolucione. Entonces, la información igual relevante, que ahora les voy a comentar qué es información relevante, tiene que ser de fácil acceso, no puede estar de manera rebuscada, porque si damos información, pero no la damos de manera oportuna, no la damos de manera suficiente, no es veraz o no es fácilmente accesible, es como si no lo hubiésemos dado e igual es una infracción al derecho de información estipulado en el código.
Entonces, ¿qué cosa es la información relevante? Porque como les comentaba, no es que los proveedores tengan que dar toda esta información que tienen respecto de sus procesos productivos a los consumidores cada vez que los consumidores quieren contratar. Tienen que dar la información relevante. Y la información relevante es aquella que coloquialmente diríamos te mueve la aguja. Te hace decidir si sí o si no. O si contratarías, pero en condiciones sustancialmente diferentes. Entonces, toda aquella información que sea lo suficientemente importante como para hacer que tú contrates o no contrates o contrates de manera distinta, va a ser información relevante y por tanto es necesariamente trasladada. Además, las normas sectoriales, y esto pasa mucho en materia de seguros, te dicen explícitamente qué información es la relevante y qué información es la que se tiene que trasladar. Y eso lo vamos a ver a continuación en la presentación. Evidentemente también hay una prohibición de dar información falsa o incluso sin ser información explícitamente falsa, información ambigua que te induzca a error de alguna manera, ¿no? Ya sea sobre la naturaleza de lo que estás comercializando, sobre sus características, sobre la forma de empleo, ¿no? Por ejemplo, cómo activo mi póliza, sobre el precio, por supuesto, sobre la idoneidad y cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. Entonces, una vez que hemos visto deber de información y hemos entendido que es información relevante y la importancia de trasladarla, nos toca ver el deber probablemente más famoso de protección al consumidor, que es el deber de idoneidad. ¿Qué cosa es la tan conocida idoneidad? Es básicamente la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que un consumidor efectivamente recibe. ¿Ok? Entonces, esta idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido comercializado el producto, ¿no es cierto? Entonces, el contar con una autorización del Estado, con una licencia de funcionamiento, el que tu contrato haya sido aprobado por la SBS, no garantiza una idoneidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a garantizar la idoneidad? Que se cumpla con las garantías que están estipuladas en el artículo 20 del Código y en distintos normativos legales, sobre todo en los específicos en materia de seguros. Como les comentaba, esta idoneidad es la correspondencia entre lo que uno espera y uno efectivamente recibe. Pero un consumidor que quizá no esté muy en sus cabales puede esperar un poco más y la luna pagando 5 soles, ¿no es cierto? Entonces, no toda expectativa de los consumidores va a ser protegida, porque hay algunas expectativas que pueden estar totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo circunscribimos estas expectativas? ¿Cómo hacemos que se puedan respetar esas expectativas sin irnos a un extremo de darle todo lo que el consumidor quiera? Las delimitamos con las garantías. Existen garantías legales, existen garantías explícitas y existen garantías implícitas. Las garantías legales son todas aquellas características que tiene que cumplir el producto o servicio que estás ofertando porque lo dice la ley. Y esto pasa principalmente en temas regulados como el tema financiero, como el tema de seguros también, ¿no? Entonces, si la norma me dice que yo tengo que dar un aviso sobre la modificación que voy a hacer del contrato de seguro con 45 días de anticipación como mínimo, ¿no es cierto?, para poder modificar el contrato, ¿no?, en su renovación, entonces yo tengo que respetarlo. Si no lo estoy cumpliendo, estaría vulnerando una garantía, ¿no?, además de una ley explícita. Entonces, esas son las garantías legales, las características que tienen que cumplirse respecto de lo que está en la ley. Luego vienen las garantías explícitas, que es todo aquello que tú esperas porque el mismo proveedor te lo ha dicho. ¿Por dónde te lo dijo? Te lo puede haber dicho al momento de contratar, verbalmente, el corredor de seguros te lo dijo, puedes haberlo visto en la publicidad, puede estar en el mismo contrato, es todo aquello que explícitamente se te ha comunicado y por supuesto es oponible. Y finalmente están las garantías implícitas, que es aquella garantía que no está en la ley, tampoco está en el contrato, ni en la publicidad, ni se ha dicho, pero es lo que lógicamente un consumidor esperaría recibir por el sentido común, por el estándar de mercado, por la naturaleza del producto. ¿Ok? Entonces, cuando se cumplen estas garantías, se cumple con el deber de idoneidad. Si se incumple alguna de estas garantías, se estaría infringiendo el deber de idoneidad. ¿Ok?
Importante tener en consideración que la garantía legal prima sobre la garantía explícita y la garantía explícita prima sobre la implícita. Es decir, y voy a poner acá un ejemplo bastante burdo, bastante absurdo, como para poder hacer más notorio la finalidad, ¿no? Si es que yo comercializo un carro, yo entiendo que el carro va a avanzar, ¿cierto? Porque es un vehículo, está destinado a movilizarme. Es la garantía implícita. Yo no necesito poner en el contrato que el carro va a avanzar para que el comprador del carro asuma que va a avanzar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo en el contrato especifico que es un carro, pues, antiquísimo, de colección, únicamente para tenerlo estacionado y que el carro no avanza? Yo no podría invocar la garantía implícita, oye, pero mi sentido común me dice que el carro va a avanzar. No, porque en el contrato tú me informaste explícitamente que tenía otra finalidad el vehículo que yo estaba adquiriendo, que en verdad ya no era un vehículo, ¿no es cierto?, sino un artefacto decorativo. Entonces, la garantía explícita, por alguna manera, mata a la garantía implícita y la garantía legal prima sobre ambas, ¿ok? Entonces, todo esto está relativo a idoneidad. Vamos ahora a cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas están reguladas en el Código de Protección al Consumidor, definidas en el artículo 49. Incluso se diferencian entre cláusulas abusivas de prohibición absoluta en el artículo 50 del Código y cláusulas abusivas de prohibición relativa en el artículo 51, cuando no hay cláusulas administrativamente aprobadas. Pero también la ley del contrato de seguro, en su artículo 39, nos habla de cláusulas abusivas y nos dice que incluso cuando no hayan habido observaciones respecto a algunas cláusulas por la SBS, igual, si es que la cláusula invalida derechos del consumidor, podría considerarse como abusiva. O sea, deja abierta esta posibilidad. ¿Qué es una cláusula abusiva? Es una cláusula que está contenida en un contrato de adhesión o en cláusulas generales de contratación, es decir, algo que el consumidor no pudo negociar. Se impuso y el consumidor tenía que firmar y adherirse a lo que estaba estipulado por el proveedor. ¿Ok? Y esa cláusula que no fue sujeta a negociación genera una desventaja desproporcional, totalmente injustificada en el consumidor. Ahí es cuando se genera el carácter abusivo, ¿ok? Y bueno, la norma sectorial específica, la ley del contrato de seguro, nos da algunos ejemplos de tipos de cláusulas abusivas, ¿no? Por ejemplo, los que van en contra de las normas, si es que yo elimino el derecho de arrepentimiento a la contratación del seguro dentro de los 15 días de tomado, estaría incurriendo, por ejemplo, en una cláusula abusiva porque estoy yendo contra un derecho legalmente reconocido del consumidor. Bien, ahora, el código también nos habla de eh, seguros de salud en particular, ¿no? Más allá de la normativa sectorial que pueda haber sobre la materia, en el mismo cuerpo del código nos dedican un espacio a hablarnos sobre servicios de salud y seguros de salud en particular. ¿Qué nos dice el artículo 69? Como pueden ver en el recuadro morado, nos dice que las empresas de seguro están obligadas a informar de manera clara y destacada, no solamente clara, no solamente oportuna, como vimos antes, sino destacada al consumidor el tipo de póliza y la cobertura del seguro de salud. ¿Ok? Mientras que el artículo 72 nos da algunas condiciones aplicables a los seguros de salud, ¿no? Por ejemplo, las empresas de seguro no pueden, mediante una variación unilateral de las condiciones referidas a preexistencias, por ejemplo, eliminar las coberturas que inicialmente ya habían sido pactadas. Y esto también aplica para las renovaciones de planes o seguros de salud, ¿no? Como habíamos mencionado, tiene que haber un preaviso de 45 días y darle mínimo 30 días antes de la terminación al consumidor para que pueda expresar su disconformidad. Si no la expresa, se entiende que todo está bien y que ha aceptado las modificaciones propuestas por la aseguradora. Bien, entonces, hay condiciones mínimas en planes y programas ofrecidos por proveedores de servicios de salud, ¿no? Que se tienen que incluir en los contratos, información mínima que se tiene que otorgar. Y aquí, brevemente, para no entrar en detalles innecesarios, ni tampoco dotarlos de demasiado contenido, que se puedan quedar con lo más importante, lo básico es dar información clara y destacada sobre lo que se está contratando,
tiene que haber una entrega de un cargo, ¿no? Y la carga probatoria la tiene el corredor de seguro y la tiene la aseguradora, ¿no? Tienes que acreditar que efectivamente le diste la información, ¿no? No basta con tu palabra porque tú tienes la carga de la prueba. Información sobre el monto de los beneficios, el precio del programa o plan de salud, la posibilidad de cualquier modificación del precio, se tiene que informar. Información también sobre las consecuencias de la falta de pago, ¿no es cierto? Que implica ya no poder acceder a ciertos beneficios, servicios contratados, lógicamente si no pagas, pero ¿cómo es que se da esto? Esa información se tiene que trasladar. Información sobre el alcance, riesgos o circunstancias excluidas de la cobertura, también se tiene que trasladar. Información sobre los establecimientos en los cuales puedes hacer valer el servicio de seguro contratado, ¿no es cierto? Las típicas redes de salud. Información sobre la vigencia del producto y las condiciones de renovación del contrato. Esta es la información que tienes que dar como mínimo. Y ahora sí, principales derechos y obligaciones de corredores, que seguramente es lo que más les va a interesar de la presentación, después de haberles dado toda esta base previa, desde una perspectiva de protección al consumidor. La Ley General del Sistema Financiero y Seguros establece de manera explícita, o mejor dicho, resume de manera explícita, 5 funciones y deberes del corredor de seguros. El corredor de seguros tiene una función muy importante, como José adelantaba al inicio de la presentación de manera muy acertada. Es un intermediario, ¿cierto? Es un intermediario entre la empresa aseguradora y el tomador del seguro. Entonces, tiene funciones y deberes principalmente informativos para uno y para el otro. A nosotros, obviamente, desde una perspectiva de derecho al consumidor, nos importa el lado del consumidor, pero lo cierto es que tiene funciones y deberes para ambos, ¿no es cierto? Primero, intermediar en la contratación de seguros. Segundo, informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones del riesgo que se va a asegurar. Informar al asegurado o contratante del seguro en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato. Luego, como número 4, tenemos comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo. Y finalmente, comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar el monto de la cobertura, ¿no? Entonces, se resume de manera muy general en estos 5 puntos importantes y se resalta pues de manera detallada, de manera exacta. Hay mucha diligencia en el deber de información que se tiene que tomar en cuenta. Pero eso no es todo. Si es que les parece que esto es exhaustivo, cuando vayamos al reglamento de corredores, ¿no? Que está en la resolución de la SBS 809/2019, van a ver que las obligaciones son más, o por lo menos están detalladas de manera más exhaustiva. Se tiene que asesorar al contratante, ¿cierto? Ese es el número 1. Sobre las coberturas más convenientes. Incluso la norma estipula que se tiene que hacer un cuadro comparativo de las opciones para que el tomador de seguro pueda ver cuál es la que mejor digamos, se orienta a sus necesidades, a satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, de hecho, la norma explícitamente coloca la obligación de hacer un cuadro comparativo, de poder asesorar de manera comparativa y explicativa al consumidor sobre esto. Luego, informar a los contratantes y asegurados sobre el rechazo a la solicitud de seguro si es que se ha dado un rechazo y las modificaciones de la cobertura del riesgo propuestas, si es que se han dado modificaciones. En tercer lugar, se tiene que verificar que la póliza de seguros remitida al contratante y asegurado contenga las coberturas solicitadas cuando se tome conocimiento de la entrega de la póliza o del certificado de seguros respectivamente. Se tiene que entregar la información requerida por el contratante y asegurado sobre póliza de seguros y cobertura contratada a lo largo de la relación de consumo. Se tiene que asesorar a los contratantes y asegurados durante la vigencia del contrato respecto al contenido y las condiciones de la póliza o las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan, ¿no es cierto? Y no incurrir en ninguna exclusión, de acuerdo con la naturaleza del producto asegurado o, bueno, del servicio en particular. Entonces, no es que, bueno, yo le dije una vez, me desentiendo, me olvidé del tema. No, hay una obligación continuada de información exacta, destacada y detallada.
También proporcionar a las empresas de seguros información completa y relevante relativa a los bienes asegurados, estado real de riesgo e interés asegurable, ¿no? Entonces, ya es una obligación que va del otro lado. Como le decía, las obligaciones de los corredores de seguros no solamente están orientadas a los consumidores, sino también a las empresas aseguradoras, aunque el enfoque de esta presentación está del otro lado. Comunicar de inmediato a las empresas de seguros cualquier siniestro también que le haya sido informado por el contratante y asegurado, que haya tomado conocimiento por cualquier otro medio. Y en caso que sean asesorías de seguros de manera independiente de la actividad de intermediación, ¿no? Simplemente la asesoría, esta tiene que realizarse de manera lógicamente profesional, técnica, en el marco de las solicitudes recibidas, dejando constancia documental del servicio que ha sido brindado. ¿Por qué es tan importante la constancia documental? No solamente en esto, sino, ya les adelanto, ya les digo, en todo en el derecho, porque funciona para poder acreditar más adelante y como ya les adelanté, la carga de la prueba respecto de la información dada la tiene el corredor. Bien, aquí tenemos un pronunciamiento del Indecopi, que es del año 2023, aún más reciente, en donde se sanciona no solamente a la empresa aseguradora, sino también al corredor de seguros. A la empresa aseguradora se la sanciona con 22,97 UITs y al corredor con 6,89 UITs, ¿no es cierto? Y un extracto de esta resolución nos indica que, de acuerdo pues, a la resolución SBS que acabamos de ver, se señala que los corredores de seguros están obligados a brindar información necesaria para la contratación del seguro, así como asesorar a los contratantes o asegurados durante la vigencia del contrato respecto del contenido y condiciones de la póliza, además de las obligaciones que se deben cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan. Transparencia de información. También está dentro del reglamento de corredores, que es la norma que venimos viendo, resolución SBS 809/2019. Hemos visto que los corredores pues tienen que informar al contratante y asegurado potencial, ¿no? El que va a tomar el seguro, sobre la asesoría y representación para realizar actos de administración de la cobertura contratada, como el servicio posterior. Y se tiene que cumplir con las obligaciones definidas para que haya un adecuado comportamiento de la empresa, lógicamente. Tiene que haber una acreditación de la independencia respecto de la empresa de seguros o informar al contratante sobre la existencia de algún vínculo, ¿no? O sea, puede haber un vínculo, pero tiene que haber transparencia respecto de ese vínculo para que luego no se entienda que pueda haber alguna situación de parcialidad en perjuicio del consumidor. Incorporar el sustento que acredita la información de los productos fue brindada y la confirmación de la elección del producto escogido. Y también, por otro lado, tenemos que, en verde, las cosas específicas que tienen que trasladarse, como, obviamente, informar la empresa de seguros que ofrece la cobertura, el tipo de contrato de seguro ofrecido, puede ser individual o grupal, coberturas y exclusiones del producto de seguros, así como las fechas de inicio y fin de la vigencia, ¿no? Que no necesariamente van a ser la fecha en la que tomas el seguro, porque la cobertura puede iniciar después, y esto ha sido también validado por el Indecopi, las cláusulas de garantía, el monto de la prima comercial, forma de pago, fecha de pago, consecuencias del incumplimiento de estos pagos. Como vemos, pueden ser bastante repetitivas con las otras regulaciones, solamente que aquí está de manera más específica. Existencia, importación o porcentaje de coaseguro, franquicias y deducibles y requisitos señalados en la póliza para solicitar la cobertura y sus beneficios. Es decir, cómo hacer valer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que al inicio de la presentación, cuando hablamos de derecho a la información en general, no solamente se tenía que dar la información para tomar la decisión de consumo, ¿no?, de manera oportuna, sino también la información para poder hacer uso del servicio o del bien que se había adquirido, ¿cierto? Entonces, el deber de información no se agota con la contratación, sino continúa. Esa es una idea que me gustaría que se puedan llevar. Gestión de reclamos, lo que a ninguna empresa le gusta, pero con la que todas las empresas tienen que lidiar. El artículo 88 del Código nos habla específicamente de la atención y gestión de reclamos en materia de servicios financieros y de seguros, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una regulación general de reclamos, como les adelantaba, pero para este caso, como estamos ante un servicio y productos regulados, hay una regulación específica. Entonces, el plazo es de 15 días hábiles,
que excepcionalmente podría ser prolongado cuando se necesite, pues, para atender el reclamo, mayor información, pedirle la información a un tercero, hablar con un auxiliar de seguro, ¿no? Un ajustador, eh, ver la pericia para saber exactamente qué es lo que se va a cubrir y qué no. Si es que se necesita objetivamente más plazo para poder atender un reclamo, entonces puede estar justificado. Pero de lo contrario, por regla general, van a ser 15 días hábiles, ¿ok? Y se tiene que presentar y registrar en la forma determinada por la SBS. De hecho, hay una reglamentación específica y anexos específicos que son, la verdad, bastantes, que determinan cómo es que se tienen que registrar estos reclamos. Ah, bueno, y muy importante, antes que me olvide, cuando el Indecopi advierte que de un reclamo que puede haber sido incluso ya resuelto, ¿no es cierto? Y el reclamante puede estar satisfecho por la empresa de seguros o por los corredores de seguros, pero advierte que puede haber una afectación a terceros o a un interés colectivo, a un interés difuso, el Indecopi podría iniciar acciones de oficio también. Importante tener en consideración. Y bueno, como vemos aquí, la resolución 04036 del 2022 es el reglamento de gestión de reclamos y requerimientos, que es importante que todas las empresas aseguradoras y también corredores de seguro lo puedan tener en cuenta. Y hay anexos que nos dicen cómo es que se tienen que llenar los reclamos, ¿no? Por ejemplo, el anexo número 1A nos da los campos mínimos en base a los datos de los reclamos. Bien. Ya vimos al inicio la diferencia de reclamos y requerimientos de manera bastante general. Vamos a repasarlo un poquito. El reclamo es la comunicación que expresa insatisfacción respecto de operaciones, productos y servicios por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Por defraudación de las expectativas. El reclamo tiene que ser atendido, como hemos visto, en 15 días. No necesariamente atender un reclamo es darle la razón al reclamante, ¿no? Ojo ahí, puedo decirle que no, pero de manera justificada, de manera fundada. Tengo que analizar su pedido y poder darle una respuesta, ¿ok? Y también algo a tomar en consideración es que la norma sectorial lo que nos dice es que cuando sea una negativa, ¿ok? Tengo que decirle, por si acaso tienes estos canales, por ejemplo, ir al Indecopi para expresar tu disconformidad también con la respuesta que yo te estoy dando, en caso sea negativa. Por supuesto, si es que es positiva, no habría ningún problema. Y el requerimiento son las consultas y solicitudes en general, incluyendo las solicitudes de documentación e información. ¿Cuáles son los canales de atención y respuesta? Para el caso de reclamos, la norma nos dice que tiene que ser como mínimo la red de oficinas, la vía telefónica y la página web. ¿Podrían haber más? ¿Podrían haber SMS? ¿Podrían haber más canales? Sí, pero esos son los mínimos. Mientras que para los requerimientos, los canales de atención y respuesta son las redes de oficina y uno complementario a elección de la empresa. Entonces, los canales de respuesta deben incluir una cobertura, ¿ok? A disposición de la agencia, un envío de respuesta a domicilio y también dar la opción del canal digital, si así se quiere, que lógicamente es mucho más óptimo. Finalmente, vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir o considerar dependiendo del canal empleado, ¿no? Por ejemplo, cuando el reclamo se presenta en una oficina de atención al público, la empresa debe entregar al usuario un reporte que contenga como mínimo fecha y hora de presentación del reclamo, identificación de la empresa, fecha estimada de respuesta, el código de reclamo, ¿no? Que en líneas generales se llama el número de la hoja de reclamación, el canal de respuesta según elección del usuario, ¿no es cierto? Canal digital o cuál canal, los datos de identificación del usuario, la descripción de la operación, producto o servicio vinculado al reclamo, el detalle del reclamo y la solicitud del cliente. Y la comunicación de respuesta al reclamo, o sea, eso es el registro, ¿ok? Y la comunicación de respuesta debe considerar como mínimo la siguiente información. Nuevamente, identificación del usuario, el código de reclamo, la referencia del contrato de póliza, el certificado, el nombre del producto, la indicación expresa de si el reclamo es atendido a favor del usuario o de la empresa, descripción de la respuesta y las instancias a las que se puede recurrir, como les mencionaba, que pueden ser, por ejemplo, Indecopi o Su Salud si estamos frente a seguros de salud. Aquí les he traído un extracto de una resolución bastante reciente, del 22 de enero de 2025,
que nos habla sobre la atención de reclamos específica en materia de seguros, ¿no? Nos dicen que el artículo 88, que es el que hemos visto hace unos momentos, ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo establecido por la norma correspondiente. Lo mismo pasa con los servicios de seguros. Y la respuesta tiene que ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención en reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que éste puede requerir. De repente, el consumidor requiere, por ejemplo, información confidencial y es información que no se le tiene por qué dar, ¿no? Entonces, como les adelantaba, no se tiene que hacer lo que el consumidor diga, pero sí se tiene que dar una respuesta oportuna, completa, clara, que se pronuncie sobre el fondo de lo solicitado y en el tiempo estipulado por la norma, que es de 15 días hábiles. ¿Cuáles son las posibles sanciones si es que yo infrinjo los deberes que hemos visto? Información, idoneidad, cláusulas abusivas, entre otras. En Indecopi, las infracciones leves pueden ir desde amonestaciones, que son sanciones no pecuniarias, son jalón de orejas para la empresa, o una multa de hasta 50 unidades impositivas tributarias. Infracciones graves van desde 150 unidades impositivas tributarias y muy graves pueden llegar hasta las 450 unidades impositivas tributarias. Entonces vemos que en realidad las multas no son menores. Obviamente va a depender de la cuantía del servicio o producto contratado, del bien jurídico tutelado, ¿no? Del contexto, de si es que hay algún agravante, ¿no? Si la empresa es reincidente. Hay muchas cuestiones a tomar en consideración y lógicamente las sanciones tienen que estar pues en cumplimiento del principio de razonabilidad, que es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa, que básicamente te dice que la sanción está destinada a desincentivar la comisión de la infracción, pero tampoco puede ser excesiva, ¿cierto? Tiene que ser proporcional. Entonces, tampoco se preocupen, no es que cualquier cosita mínima va a generar una sanción de 450 unidades impositivas tributarias, pero sí es a lo que se podría llegar, ¿no es cierto? Y más allá de las sanciones que se den, también está el daño reputacional que se podría ocasionar de ser una empresa pues, que no cumpla con tener un buen comportamiento en el mercado, cumplir con lo ofrecido o una buena política de cumplimiento normativo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones después de haber visto todo esto? Las recomendaciones que yo quisiera compartir con ustedes es que es muy importante incorporar la capacitación como eje estratégico de un programa de compliance en empresas aseguradoras, en empresas de corredores de seguros, vinculándolas directamente con la prevención de riesgos legales y reputacionales, ¿no? Siempre va a ser mejor prevenir que reaccionar frente a un problema ya ocurrido. Diseñar contenidos alineados con la normativa vigente y casos reales de supervisión, priorizando temas como el reglamento de atención de reclamos y derechos del consumidor. Garantizar una cobertura total del programa de capacitación, incluyendo a personal operativo, administrativo y promotores externos. Las capacitaciones que se dan en las empresas no tienen que ser, pues, todas igualitarias para, desde el gerente hasta cualquier puesto de la empresa, simplemente tienen que ser acotadas a las funciones que tenga cada uno, ¿no? Más tailor-made para que sean más efectivas y tengamos mejores resultados. Mantener evidencia documentada y accesible para auditorías internas o supervisiones externas, ya sea de la SBS, por ejemplo, del Indecopi, de que existe un correcto cumplimiento normativo. Actualizar los contenidos de manera periódica en función de cambios regulatorios, sanciones recientes y nuevas prácticas del mercado. No, nosotros, por ejemplo, con algunos clientes lo que vemos es poder darles boletines periódicos respecto a los últimos pronunciamientos que hay en el Indecopi sobre la materia, porque a veces esto va cambiando y es importante mantenerse actualizado, así como también las normas cambian. Nombrar responsables internos de supervisar el cumplimiento del plan de capacitación como parte del sistema de control. Si se individualiza responsabilidades, también los efectos son mejores. Finalmente, si es que todo el mundo es responsable por algo, al final nadie termina siendo responsable del todo. Y
Finalmente, fomentar una cultura ética centrada en el cliente que trasciende el cumplimiento formal y promueva buenas prácticas sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado. Espero no haberme pasado mucho del horario y quedo muy atenta a cualquier comentario, observación o consulta que me quieran hacer. Ha sido un placer. Eduardo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Mil disculpas, se me fue la conexión justo cuando estabas hablando. Muchas gracias, Liliana, por tu exposición, muy clarita. Agradecerles también a las personas que nos acompañan el día de hoy, que es un número importante, lo cual es importante, valga la redundancia. Y tenía algunas preguntas que quería compartir contigo, que nos habían hecho el chat, y yo tenía un par de preguntas más para comentarte. Eh, Más bien, antes de trasladarte las preguntas, recordarle a los amigos que nos están escuchando que si hemos hablado de reclamos, no se olviden que al interior de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, como una iniciativa de autorregulación, tenemos dos instancias en las que pueden reclamar. La primera de ellas, a los seguros, en la cual las compañías se corre traslado de reclamo de las compañías y las compañías responden en 7 días útiles. Y la Defensoría del Asegurado, que atiende exclusivamente reclamos derivados del pago de un siniestro o cuando no estás de acuerdo con el quantum de la indemnización, y el plazo de resolución es más o menos de 90 días calendario. Y la resolución que emita la Defensoría del Asegurado es vinculante para las compañías de seguros. Sin embargo, si es desfavorable para los intereses del asegurado, el asegurado mantiene indemne su derecho de recurrir a cualquiera de las instancias que tú has mencionado, ¿no? Entre ellas Indecopi, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Paso a leer las preguntas, por favor. Eduardo, te silenciaste. ¿Me escuchaste, perdón? Creo que no, ¿no? No, es que justo me parece que te silenciaste. Perdóname, mil disculpas. El No, señor no. José Carrillo nos pregunta, ¿qué ocurre si una aseguradora envía a Seconar una solicitud de indemnización de gastos médicos de SOAT? Corresponde a dicho centro de conciliación indicar si se deberá indemnizar y qué plazo tienen para dar respuesta, considerando que ya pasó el plazo de prescripción de 2 años. Bien, si es que ya pasó el plazo de prescripción, entonces se pierde el derecho de acción, con lo cual, en realidad, cuando se pierde el derecho de acción, si es que se da un pago, no sería un pago indebido, porque, digamos, no se pierde el derecho, sino el derecho de accionar para requerirlo, pero si es que ya pasó el plazo, efectivamente, de prescripción estipulado en la norma, se podría poner una excepción de prescripción e invocar ello para que se proceda conforme a ley y se declare prescrita la obligación. Gracias, Liliana. La siguiente pregunta. Eder Ventura nos pregunta, con respecto al acceso de información, ¿qué pasa con los condicionados de cada póliza? ¿Las aseguradoras deben enviarnos al iniciar la relación comercial con ellos y si hay algún cambio notificarnos? Sí, por supuesto, o sea, la comunicación entre aseguradoras y corredores de seguros tiene que ser muy fluida para que el corredor de seguros esté en la capacidad y en la posición de poder trasladar esto al consumidor, ¿no? Entonces, lógicamente el corredor de seguros tiene que estar al tanto de toda la situación contractual porque está en calidad de intermediador, ¿cierto? Y va a responder por la falta de información que se le dé al consumidor.
Muchas gracias. El señor Martín Abigail leo bien, nos pregunta, estimada Liliana, la constancia documental por asesoramiento independiente, a qué hace referencia? ¿Qué documentos sirven como garantía del servicio prestado? Por ejemplo, puedes hacer un contrato en donde estipules qué servicios vas a dar y luego cada vez que des asesorías poder firmar un cargo de la asesoría recibida en donde estén estipulados los temas que se han tratado, ¿no? A veces es muy difícil, la regulación nos pide cosas un poco complicadas, tampoco es que nos vayamos a grabar asesorando al consumidor, pero sí pueden haber mecanismos que tú veas que también son atractivos comercialmente, ¿no? No que disuadan al consumidor para poder protegerte y acreditar que has dado un servicio idóneo, ¿no? Pueden haber correos, pueden haber actas de reunión, entre otras herramientas. Perfecto, muchas gracias. Tengo acá una pregunta de Ana. ¿Qué pasa si el cliente te pide exclusivamente que le cotices un seguro específico con un asegurador? En ese caso, ¿es necesario presentarle siempre el programa de 3 cotizaciones? Si es que te pide un seguro específico de manera expresa y tú tienes cómo acreditar que su pedido ha sido ese, entonces no habría ningún problema. Pero vas a tener tú la carga de la prueba de poder de acreditar, por la redundancia, que ese ha sido el pedido en concreto y que tú lo único que has hecho es responder al pedido realizado. Clarito. Bueno, acá tengo algunos comentarios de Guillermo que dice, muchas gracias Liliana, muy ilustrativa e importante tu presentación, te felicito. Walter nos dice lo mismo, muchas gracias, muy interesante. Fernando Barúa nos dice muy importante, gracias. Acá tenemos una consulta adicional del señor Edson Cruz. Si una empresa, por ejemplo, un restaurante, un call center, etcétera, contrata un seguro vehicular, ¿es considerado consumidor? ¿Podría denunciar en Indecopi a la compañía de seguros o por ser una empresa no puede? Ok, muchísimas gracias por la pregunta, Edson. De hecho, como les comentaba al inicio, podría, si es que califica como un microempresario. Si es que el restaurante, el call center, califica como microempresario, entonces sí podría denunciarlo. ¿Por qué? Porque si bien de repente ese vehículo es parte de su actividad empresarial, ¿no? Y ha contratado el seguro para su actividad empresarial, y en principio, por la definición de consumidor, no debería estar dentro del ámbito de protección del consumidor, porque es una empresa, como es microempresario, igual se entiende que habría simetría informativa e igual se lo protege, porque si bien es un restaurante, es microempresario y no conoce de seguros, ¿no es cierto? Entonces, hay esa protección a los microempresarios, porque precisamente es un microempresario que no se dedica al tema de seguros, ¿no es cierto? No es su giro de negocio. Por eso es que sí podrían estar protegidos, pero solo si son microempresarios. Muchas gracias, muy importante la precisión. Y muchas gracias también por la pregunta. Bueno, siguen las felicitaciones. ¿Ah? No voy a leerlas todas. De ahí hay una persona que nos dice, bueno, no logro identificar su número, su nombre está con un código, dice, ¿las empresas comercializadoras tienen las mismas obligaciones que los corredores de seguros? No, las obligaciones están diferenciadas. Pueden haber algunas obligaciones que sí sean comunes a ambos, pero los corredores tienen sus propias obligaciones, sean personas naturales o jurídicas, eh, y las aseguradoras, entiendo que se refiere, ¿no? Las comercializadoras de seguros tienen también sus propias obligaciones. Que eso está delimitado en las normas que dimos al comienzo en el marco normativo, que por supuesto puedo compartir para su revisión. Gracias, Liliana. Por la literatura de la pregunta, yo entiendo que se refiere a los comercializadores. Las compañías de seguros pueden comercializar también seguros, como tú sabes, a través de comercializadores, por ejemplo, los bancaseguros, ¿correcto? Exacto. O grandes comercializadores, grandes empresas, ¿correcto? Entiendo que se refiere a eso, pero efectivamente, como correctamente mencionas, tienen obligaciones y tratos diferenciados al interior de nuestro marco legal. Correcto. Siguiente pregunta, el señor Fernando Barúa te pregunta, ¿los WhatsApp tienen validez legal? Los WhatsApps tienen validez legal. ¿Y qué sugieres para, por ejemplo, si tú quieres usar un WhatsApp como una prueba, por ejemplo, podrías pedirle a un notario que haga una certificación, ¿correcto? Para estar mejor posicionada frente a un reclamo.
No sé qué te Correcto. parece esa idea, si esa sugerencia te parece válida. Sí, de hecho, eso es algo que sucede. O sea, en los procedimientos en el Indecopi, muchas veces los medios de prueba son conversaciones vía WhatsApp. Y para darle mayor validez, se hacen constataciones notariales de estas conversaciones. Perfecto, buenísimo. El señor Martín Abigail Malca Tafur dice, ahora con la digitalización, las comunicaciones como las confirmaciones se realizan por email. Bajo este panorama, ¿sigue siendo obligatorio que se firme la póliza de seguros que viene siendo el contrato de seguro? Que va a depender del tipo de contrato y lo que disponga la regulación. En algunas circunstancias va a ser necesario que sí se acepten ciertas cosas, pero los contratos de adhesión pueden ser digitales también, ¿no? A veces uno cuando habla de contratos piensa que necesariamente tiene que ser un contrato físico, pero la aceptación digital también califica como un contrato, ¿no? Entonces, si es que se cumple con los requisitos normativos del ámbito regulatorio, no habría ningún problema. Ahora, es una práctica, comentarles a nuestros amigos que es una práctica al interior de la industria de seguros, que cuando tú llenas la solicitud de seguro, consignas un correo electrónico y declaras que efectivamente toda cualquier comunicación, incluida la póliza, puede ser remitida a ese correo electrónico, ¿no? Y las compañías de seguros tienen algunos mecanismos para demostrar que efectivamente ese correo le llegó al destinatario, inclusive que fue leído, ¿no? Exacto, exacto. Lógicamente, va a haber, digamos, más certeza de que recibiste la información si es que hay constancia de un documento físico escrito, a nuestro parecer, pero ante la ley es igual de válido si es que es digital y tú designaste un correo electrónico y te llegó a tu correo electrónico porque diste la autorización para ello, ¿no? Y no podemos tampoco quedarnos en la antigüedad y no avanzar con esto, no solamente las contrataciones de seguros, sino las contrataciones en general, las contrataciones de créditos, ¿no? Se hacen de manera telefónica, se hacen de manera digital. Entonces, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de ley, por ejemplo, en este caso, mandar un cargo al correo electrónico designado, tener la confirmación, el comprobante de que la persona tomadora del seguro estuvo, digamos, tuvo acceso a toda la información, no habría ningún problema. Pero, ojo, la carga de la prueba la va a tener la empresa. Mientras lo pueda acreditar, no hay ningún problema. Buenísimo. El señor Fernando Barúa nos dice, ¿los correos prevalecen sobre los WhatsApp? No, no necesariamente, en realidad no necesariamente, no, en nuestro sistema legal no tiene un sistema de prueba tasada. Hay algunos ordenamientos jurídicos en el mundo donde sí le ponen, me invento, carta notarial vale 20, correo vale 10, ¿no es cierto? Hay pruebas tasadas. En Perú no es así. Lógicamente, si es que hay una constatación notarial, hay mucha más validez, pero no es que haya un valor predeterminado de los medios probatorios, o por ejemplo, si es que no haces la constatación notarial, no tiene validez en absoluto. No, sí la tiene, solamente que para tú dotar de una validez mayor, haces la constatación notarial. En el caso de correos versus WhatsApp, se tendrá que ver el tiempo, cuándo fue enviado el correo, cuándo fue enviado el WhatsApp, ¿no? Que fue lo último que se dijo, pero no es que uno tenga más valor o menos valor sobre el otro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay un montón de felicitaciones, algunas preguntas más. Ya son 8:15, vamos a tener que terminar. Vamos a hacer una última pregunta. Y igual estamos tomando nota de las preguntas que nos están dejando nuestros amigos en el chat. A ver, bueno, acá hay un señor Alfredo. Esta es la última pregunta. A ver, vamos a escoger esta. Alfredo Yarín nos dice, por favor, Liliana, si bien el SOAT es un seguro obligatorio, ¿cómo es posible que le nieguen su emisión a una empresa interprovincial que tiene 4 unidades y que recorre, perdón, lugares peligrosos? ¿Es posible que se nieguen? Mira, en realidad yo voy a ser muy sincera con esta pregunta. Para poder emitir el SOA se tienen que cumplir requisitos obligatorios. Esto es regulación sectorial del MTC y porque yo no soy una especialista en temas de transporte, entonces no podría decirte específicamente cuándo es que se tiene que emitir y cuándo no, pero todo está en la base legal. Si es que vamos a la base legal del SOAT y si efectivamente esta empresa es merecedora de que se le otorgue, puede recurrir
a la negativa. Frente a la negativa del SOAT se puede recurrir, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, que recurra a la instancia competente, y coincido en que es muy importante poder tener el SOAT, aparte que es obligatorio para poder transitar. En principio no se debería transitar sin tenerlo, menos aún si es que se va a ir por rutas peligrosas, ¿no? Pero indistintamente a ello, no debería transitar si es que no lo tiene. Sí, Y debería... y coincido contigo que efectivamente este es un caso particular. Habría que conocer los antecedentes para emitir una opinión con certeza, ¿no? Y no caer en alguna inconsistencia, ¿no? Ahora, no podemos perder de vista la libertad de la empresa para gestionar sus riesgos, ¿no? Correcto, algunas empresas dentro del SOAT, por política comercial y cómo gestionan sus riesgos, no emiten SOAT para todos los riesgos. Por ejemplo, no emiten para SOA, no emiten para mototaxis, solamente emiten para vehículos. Capaz esta empresa no emite SOA para empresas interprovinciales. Habría que conocer los antecedentes para emitir una opinión, ¿no? Y no caer en una inconsistencia como correctamente mencionas. Bueno, y no me voy a cansar de leer las felicitaciones, Liliana. Me quiero sumar a las felicitaciones. Muy importante lo que nos has compartido, sobre todo en un lenguaje sencillo, de forma ágil. Yo estoy más que seguro que todas las personas que nos han acompañado el día de hoy tienen la misma opinión. Prueba de ello son los saludos y las felicitaciones y todo. Esperemos que no sea la primera y la última vez. Desde ya te comprometemos para que nos acompañes en otra oportunidad, y agradecerte nuevamente tu tiempo, tu disposición en acompañarnos el día de hoy. A nombre tanto de APESEC, que es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, como de APECOSE, que es la empresa que asocia a los corredores de seguros. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo encantada de que me comprometan en todo lo que quieran. Podemos seguir teniendo estas asesorías virtuales, presenciales, si es que se da la oportunidad. Yo encantada de poder seguir aprendiendo conjuntamente con ustedes de este tema tan interesante de seguros. Muchas gracias, que estés bien, y nada, despedirnos a nuestros amigos también. Buenas noches, gracias por poder acompañarnos, y nos encontramos en nuestro segundo webinar en el mes de junio, que ya es habitual, ya es una marca registrada de ambos gremios, este tipo de webinars. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, cuídense.